Ethan Ward, un condecorado oficial de policía convertido en veterano en silla de ruedas, pensaba que sus días de valentía terminaron el momento en que una explosión le arrebató las piernas y su propósito. Se mudó a una tranquila cabaña en las afueras nevadas de Maple Hollow, Oregón, esperando desaparecer. Excepto que no estaba solo. 5 pastores alemanes retirados, que alguna vez fueron sus compañeros caninos, vivían con él. Su lealtad, la única llama que no se había apagado. Pero cuando aparecieron extrañas huellas afuera de su cabaña y susurros de robos de perros acosaron los bosques cercanos, los instintos de Ethan regresaron. Una noche tormentosa, los faros atravesaron la nieve y el silencio se hizo añicos. Los hombres que vinieron no iban tras él. Venían por sus perros. Lo que sucedió después empujaría a Ethan más allá de sus límites, obligándolo a luchar no con sus piernas, sino con su corazón, demostrando que el valor aún vive donde la esperanza se niega a morir. Lo que sucede a continuación te hará llorar y creer en milagros otra vez. Antes de comenzar, por favor apóyanos suscribiéndote al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. La nieve caía suavemente sobre Maple Hollow, Oregón, pintando el pueblo junto al lago en tonos de azul y gris silencioso. El final del invierno estaba cerca, pero el frío se aferraba tercamente a los pinos, los tejados y el lago congelado, donde la niebla flotaba como un fantasma, negándose a partir. A lo lejos, el mundo estaba quieto, ningún sonido, solo el gemido de los árboles viejos bajo el peso del hielo. Dentro de una pequeña cabaña de madera al borde del bosque, Ethan Ward estaba sentado junto a la ventana. Un hombre que había aprendido a medir el tiempo, no por horas, sino por silencios. Ethan tenía 42 años, con cabello oscuro y corto veteado de plata, y ojos que alguna vez portaron autoridad, pero ahora sostenían el reflejo opaco de un hombre que había visto demasiado. Vestía una pesada franela gris sobre una camiseta descolorida y pantalones de lana. Una manta gruesa cubría sus piernas, o más bien, lo que quedaba de ellas. Su silla de ruedas estaba estacionada junto a la ventana, las ruedas de goma brillando débilmente bajo la luz baja del fuego. Alguna vez fue el teniente Ethan Ward, miembro condecorado de la Unidad K-9 de Operaciones Especiales de Portland, el tipo de oficial que guiaba hombres a través del caos y nunca vacilaba bajo presión. Pero hace 3 años, durante una redada en un complejo de drogas cerca de Bend, un explosivo oculto terminó con todo. La explosión había atravesado concreto y silencio por igual, llevando sus piernas, su carrera y la mayor parte de su fe en segundas oportunidades. Ahora sus compañeros eran 5 leales pastores alemanes que se negaban a dejarlo, incluso cuando el mundo lo hizo. Más cerca de él yacía Ranger, el mayor, un macho de pelaje sable con sabios ojos ámbar. Calmado, alerta, el líder natural. Luna, esbelta y afilada, descansaba su cabeza en la rueda de la silla de Ethan, sus ojos moviéndose hacia cada sonido. Scout y Blaze, más jóvenes y llenos de energía inquieta, se sentaban cerca de la puerta como centinelas gemelos, mientras Duke, el más joven, dormía panza arriba junto al fuego, roncando suavemente. La habitación olía débilmente a madera de pino y café. Ethan bebió de su taza desportillada y miró por la ventana. Más allá del cristal se extendía un mundo de nieve y memoria, ambos fríos, ambos infinitos. El golpe llegó suavemente, casi apologético. «Abajo», murmuró Ethan. Inmediatamente, los perros se callaron. Ranger se puso de pie, postura rígida pero calmada. La puerta se abrió y Tom Harris entró, sacudiéndose la nieve de los hombros. Tom tenía poco más de 50 años, alto, de hombros anchos, con patas de gallo grabadas profundamente alrededor de sus ojos. El tipo que viene de años de risa y pena en igual medida. Su placa de sheriff brillaba en su pecho, capturando la débil luz de la tarde. «Bueno», dijo Tom con una sonrisa, sacudiendo la nieve de sus guantes. «Si esto no es la vista más deprimente de Oregón, un hombre, 5 perros, y ni un atisbo de alegría entre ellos». Ethan levantó una ceja. «¿Te olvidaste del café?» Tom sonrió y levantó un termo.
No lo soñaría. Sirvió 2 tazas y le pasó una. Lo traje directo del restaurante. Pensarías que le darían un descuento al sheriff, pero no. Dijeron que lo tomas negro, ¿verdad? Negro es todo lo que puedo saborear estos días, murmuró Ethan. Tom se sentó frente a él en una vieja silla de madera. Ranger se acomodó cerca, observando al sheriff con tranquila familiaridad. ¿Cómo está la pierna? Tom se detuvo, haciendo una mueca. Perdón, fuerza de costumbre. Ethan esbozó una leve sonrisa. Están bien, no han ido a ninguna parte últimamente. Tom exhaló, frotándose las sienes. Todavía la misma lengua afilada. Todavía el mismo sheriff terco, replicó Ethan. Por un momento bebieron en silencio. El viento gemía contra las paredes de la cabaña, y en algún lugar del bosque un cuervo graznó. Tom miró alrededor de la cabaña, la pulcritud organizada de un hombre que necesitaba orden para combatir el caos en su cabeza. ¿Alguna vez piensas en volver? Tal vez no servicio completo, entrenamiento, consultoría, programa canino. Ethan negó lentamente con la cabeza. Dejé ese mundo atrás, Tom. Ya no me necesita. Tom lo estudió por un momento, su mirada suavizándose. ¿Sabes? A veces les cuento historias sobre ti a los novatos, sobre la redada en Salem, esa donde tú y Ranger derribaron a 3 sospechosos armados solos. Los labios de Ethan se crisparon. No deberías exagerar. Ranger hizo la mayor parte del trabajo. Las orejas de Ranger se levantaron, como reconociendo el cumplido. Tom se reclinó. Aún así, el departamento podría usar a alguien como tú. Hemos tenido cosas raras sucediendo últimamente. Perros desapareciendo de granjas cercanas, perreras de entrenamiento siendo golpeadas. Alguien está tomando perros de raza pura, razas entrenadas mayormente. Podría usar tus ojos en esto. La mirada de Ethan permaneció en el fuego. Ya no es mi pela. Tom suspiró. Puedes decir eso todo lo que quieras, pero te conozco lo suficiente como para reconocer esa mirada. Estás inquieto. Todavía tienes los instintos. Y si algo sucede aquí, serás el primero en ponerte de pie. Bueno, vaciló incómodamente, luego agregó, ya sabes a qué me refiero. Ethan soltó una risa baja, negando con la cabeza. Nunca fuiste bueno con las palabras. Tom sonrió débilmente. Y tú, nunca fuiste bueno pidiendo ayuda. El sheriff se puso de pie, abotonándose el abrigo. De todos modos, solo vine a ver cómo estabas. Sabes dónde encontrarme si algo se siente extraño. Ethan asintió. Lo aprecio, Tom. Siempre, dijo Tom suavemente antes de volver a salir al frío. La puerta se cerró y el silencio regresó. Espeso, familiar, casi reconfortante. Ethan rodó su silla de regreso hacia la ventana. La nieve afuera brillaba débilmente bajo la luz de la tarde. Ranger lo siguió, sentándose junto a la silla como una sombra. Ethan bajó la mano, descansándola en la cabeza del perro. ¿Oíste eso, muchacho?, susurró. Perros desapareciendo. Supongo que el mundo sigue siendo tan cruel como siempre. Ranger se acercó más, su cola rozando ligeramente contra la rueda. El fuego crepitaba detrás de ellos. Afuera, el bosque se oscurecía en un mar de sombras, y Maple Hollow se hundía una vez más en su quietud invernal. Ethan tomó una respiración larga. El aire sabía débilmente a humo y nieve. Por ahora, la noche estaba tranquila. Pero incluso en pueblos tranquilos, el silencio no dura para siempre. El viento esa noche llegó en olas inquietas, susurrando a través de los pinos alrededor de la cabaña de Ethan Ward. El cielo era un gris magullado, y la nieve había comenzado a caer de nuevo, espesa, silenciosa, implacable. El mundo afuera parecía casi pacífico, pero la paz rara vez significaba seguridad en Maple Hollow. Dentro, el fuego en el hogar había ardido bajo, proyectando suave luz naranja en las paredes de madera. Ethan estaba sentado en su silla de ruedas cerca de la ventana, leyendo una vieja novela de bolsillo, aunque sus ojos no habían pasado del mismo párrafo en media hora. Los perros estaban dispersos por la habitación, Ranger junto a la puerta, Luna medio dormida cerca del hogar, Scout y Blaze compartiendo la alfombra, y Duke, el más joven, roncando debajo de la mesa. Todo estaba quieto, hasta que las orejas de Ranger se movieron. Un sonido, débil, distante y equivocado, filtrado a través del aire frío.
Se puso de pie, cuerpo rígido, cola baja. Entonces vino el ladrido, afilado. Advertencia. Luna se unió inmediatamente, luego Blaze y Scout. La cabaña se llenó de sonido, resonando en las paredes como una alarma. Ethan se estremeció, golpeando su mano en el apoyabrazos. ¡Silencio!, ladró. Los perros se congelaron a mitad de gruñido, la obediencia entrenada anulando el instinto. Solo Ranger siguió gruñendo bajo su aliento, mirando hacia la parte trasera de la casa. Ethan rodó hasta la ventana, mirando afuera. La nieve pasaba flotando junto al cristal, pero más allá del porche algo se movía. Tal vez una sombra, tal vez solo su imaginación. Suspiró. Probablemente un ciervo, murmuró, aunque su voz no sonaba convencida. Guió su silla más cerca de la puerta y la abrió una rendija. El aire frío entró de golpe, mordiendo su piel. El bosque más allá era un océano negro de ramas y nieve. «Ranger, quédate», ordenó. El perro lo ignoró, saliendo primero, las fosas nasales ensanchadas, su aliento vaporoso en el aire. Ethan lo siguió al porche, su silla de ruedas crujiendo suavemente sobre la escarcha delgada. El silencio presionaba sobre él. Solo el viento se movía. Entonces una rama se rompió en algún lugar cerca de la cerca. Ethan agarró su linterna, la encendió y barrió el haz a través del patio. Nada más que nieve y árboles. Aún así, lo sintió. La leve sensación de ser observado. El tipo de instinto que ninguna cantidad de tiempo podía embotar. «Está bien», murmuró, retrocediendo hacia adentro. Lo que sea que fuera, ya se fue. Pero incluso cuando cerró la puerta, Ranger permaneció junto a la ventana, mirando fijamente hacia la oscuridad. Por la mañana, la tormenta había pasado. La luz del sol se filtraba débilmente a través del dosel de pinos y la nieve brillaba como vidrio a través del patio. Ethan preparó café, el aroma amargo llenando el aire mientras Luna y Scout dormitaban junto al fuego. Ranger, sin embargo, no se había movido de su puesto cerca de la puerta. Algo de eso inquietó a Ethan. Finalmente, rodó su silla hacia la ventana, su taza humeante en mano, y entonces se congeló. Cerca de la cerca, débiles pero visibles, había huellas, profundas, humanas, 2 juegos de ellas. Empujó la puerta abierta, el aire frío cortando su cara. La nieve crujió bajo las ruedas de su silla mientras se movía hacia el borde del patio. Ranger caminó junto a él, cabeza baja, escaneando el suelo. Las huellas circulaban cerca de la puerta antes de desaparecer en el bosque. Eso no era todo. Medio enterrado en la nieve, cerca del poste de la cerca, había un pedazo de tela negra rasgada, gruesa, áspera, como si hubiera venido de una chaqueta o guante. Ethan lo recogió, frotándolo entre sus dedos. El borde estaba deshilachado y congelado rígido, no algo dejado atrás por accidente. Alguien había estado cerca, observando, midiendo. Un gruñido bajo de Ranger lo hizo girar. El perro estaba mirando la línea de árboles nuevamente, su pelo erizado. Ethan escaneó el área, cada instinto gritándole que retrocediera. Lentamente lo hizo. «Adentro», dijo. Los perros obedecieron inmediatamente, uno por uno, deslizándose a través de la puerta mientras él los seguía. Cerró la puerta, la cerró con llave y se sentó por un largo momento mirando el piso. Su respiración venía en latidos constantes y controlados, el tipo que pertenecía a un hombre que había aprendido a esconder el miedo detrás de la disciplina. Más tarde esa tarde, Tom Harris llegó, golpeando 2 veces antes de entrar. Vestía su uniforme de sheriff de color canela, sombrero metido bajo un brazo, sus mejillas rojadas por el frío. Su cinturón de utilidades colgaba pesado en su cintura, la placa plateada brillando en la luz tenue. «Pareces como si hubieras visto un fantasma», dijo, dejando una bolsa de papel en el mostrador. «Te traje pastel del restaurante». Ethan dio una media sonrisa. «Lo aprecio, pero creo que tengo visitantes peores que fantasmas». Asintió hacia la ventana. «Echa un vistazo». Tom caminó, entornando los ojos a través del cristal. Cuando vio las huellas, su mandíbula se tensó. «¿No caminaste ahí afuera?» Ethan golpeó el borde de su silla de ruedas. «¿Crees que puedo?» Tom suspiró. «Punto justo».
Estudió las huellas, luego la tela rasgada que Ethan le entregó. No estabas imaginando cosas anoche. He tenido 3 informes de extraños alrededor de las afueras. 2 perreras fueron asaltadas esta semana. Perros de alta raza tomados, pastores alemanes mayormente. Ethan frunció el ceño. ¿Crees que están conectados? Creo que seríamos estúpidos al creer lo contrario, dijo Tom. Caminó hacia la puerta, mirando hacia atrás a los 5 perros que ahora estaban sentados en formación detrás de Ethan, silenciosos pero alertas. Si alguien está robando perros entrenados, está sentado en una mina de oro, amigo. No una mina de oro, dijo Ethan en voz baja. Una familia. Tom lo miró por un largo momento, las comisuras de su boca bajando. Entonces protégelos. Mantén las puertas cerradas. Pondré patrullas en esta área por unas noches. Ethan asintió, pero no habló. El sheriff recogió su sombrero, descansándolo en su cabeza. Hay una cosa más, agregó. La gente sigue viendo una camioneta pick-up negra estacionada en la carretera 8, sin placas, ventanas polarizadas. Aparece, desaparece. Si la ves, me llamarás primero. El nombre del color hizo que Ethan mirara la tela rasgada todavía en la mesa. Era negra también. Después de que Tom se fue, la casa volvió a caer en silencio. El fuego crepitaba suavemente. Ranger presionó su cabeza contra el regazo de Ethan, ojos vigilantes. Ethan susurró. Volverán. Siempre lo hacen. Sus dedos se apretaron alrededor del pelaje del perro, el peso de la impotencia arrastrándose de nuevo. El mismo sentimiento que había jurado que había enterrado años atrás. Mientras caía la noche sobre Maple Hollow una vez más, las huellas afuera desaparecían bajo nieve fresca. El bosque se quedó quieto, pero en algún lugar de esa quietud, una camioneta pick-up negra rodaba silenciosamente a través de los árboles, sus faros apagados, su motor ronroneando como un depredador esperando su oportunidad. La mañana en Maple Hollow llegó gris y goteando, la lluvia barriendo de lado a través del bosque de pinos, como si las nubes estuvieran vaciando su pena de una vez. Ethan Ward estaba sentado junto a la ventana, café humeante en su mano, escuchando el ritmo del agua golpeando contra el techo. La nieve de principios de semana había comenzado a derretirse, convirtiendo el estrecho camino de tierra frente a su cabaña en una cinta de barro y aguanieve. Los perros estaban inquietos. Blaze se estiró junto al fuego. Luna presionó su cabeza contra el reposapiés de Ethan, y Duke paseaba cerca de la puerta, la cola moviéndose nerviosamente cada vez que un trueno rodaba en la distancia. Ranger, sin embargo, estaba inmóvil junto a la ventana, su mirada fija en el brumoso adelante. Soltó un gemido bajo e incierto. Ethan giró su silla ligeramente, siguiendo la mirada del perro, y vio una pequeña figura avanzando a través de la lluvia, apenas logrando aferrarse a un paquete de periódicos. La figura resbaló una vez, luego 2 veces, el paquete dispersándose como pájaros heridos a través del barro. ¿Quién diablos?, murmuró Ethan, dejando su taza. Rodó más cerca, entornando los ojos a través de la cortina de lluvia. Era un niño, pequeño, delgado, no mayor de 9 o 10 años, con cabello castaño desordenado pegado a su frente y un impermeable azul que era 2 tallas demasiado grande. Sus jeans estaban empapados y un zapato había perdido su suela. Antes de que Ethan pudiera reaccionar, el niño tropezó de nuevo, cayendo duro frente al porche. El paquete de periódicos rodó en los charcos, la tinta manchándose, el titular en negrita disolviéndose bajo la lluvia. Instantáneamente, los perros reaccionaron. Duke ladró bruscamente, Scout siguió, y en segundos los 5 pastores alemanes estaban apiñados en la puerta, ladrando lo suficientemente fuerte para sacudir el cristal. ¡Silencio!, ordenó Ethan, pero la orden llegó demasiado tarde. El ladrido ya había asustado al niño, quien se puso de pie de un salto, ojos muy abiertos de terror. Trató de retroceder, resbaló de nuevo y cayó de rodillas, protegiéndose la cara mientras los perros masivos presionaban contra la ventana. Ethan rápidamente rodó hacia la puerta, la abrió, lo justo para que Ranger se deslizara. Los otros permanecieron adentro, colas meneando pero obedientes. Ranger trotó hacia adelante, sus patas salpicando suavemente a través de los charcos. El niño se congeló, temblando. «Está bien»,
llamó Ethan sobre la lluvia. No te lastimará. Ranger se acercó lentamente, cabeza baja, cola quieta. Cuando alcanzó al niño, olió la mano del niño y, para sorpresa del niño, suavemente la lamió. El pequeño acto rompió algo en la tensión. El niño parpadeó, vacilante, luego susurró: «Buen chico». Ethan rodó hacia el porche. «¿Entregas periódicos con este clima?» El niño asintió. «Sí, señor». Su voz era ligera, insegura. «Me resbalé. No quise asustar a sus perros». «Asustan a todos», dijo Ethan con una leve sonrisa. «Entra antes de que te ahogues ahí afuera». El niño vaciló, luego obedeció, entrando al calor. La cabaña olía a café y humo de pino, un contraste reconfortante con la tormenta afuera. Luna inmediatamente se acercó, oliendo sus jeans mojados, mientras Doug meneaba su cola, curioso. Ethan hizo un gesto hacia el hogar. «Siéntate, sécate». El niño se limpió las manos en su impermeable empapado antes de sentarse cerca del fuego. Su rostro entró en vista más clara ahora. Piel pálida, nariz afilada, pecas salpicando sus mejillas y ojos del color de la pizarra. Parecía a la vez joven y viejo, como un niño que había aprendido demasiado pronto cómo se sentía la soledad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ethan. «Jaime Cooper». «Cooper, ¿eh? ¿Eres de por aquí?» «Sí, señor, abajo en Hollow Street. Yo y mi abuelo. No está bien, así que hago la ruta por él». Ethan frunció el ceño. «No deberías estar aquí afuera solo con este clima». Jaime se encogió de hombros. «Si no lo hago, quitarán la ruta. Es el único dinero que tenemos para su medicina». Algo en el pecho de Ethan se apretó. Vio destellos de sí mismo años atrás. La misma terquedad, la misma lucha silenciosa por seguir adelante cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Asintió hacia la tetera. «¿Bebes cacao?». Los ojos de Jaime se iluminaron, aunque trató de ocultarlo. «Sí, señor». Ethan le sirvió una taza, deslizándola a través de la mesa. «Llámame Ethan. Señor me hace sonar más viejo de lo que ya soy». El niño sonrió débilmente por primera vez. «Está bien, Ethan». Bebió el cacao, haciendo una mueca cuando le quemó la lengua, y murmuró: «Gracias». Ranger se sentó junto a él, apoyando su cabeza en el regazo del niño. Jaime bajó la mano para acariciar su pelaje, su mano pequeña temblando ligeramente al principio, luego asentándose en movimientos lentos y gentiles. Ethan observó a los dos en silencio. La luz del fuego parpadeaba en la cara del niño, y por un breve momento, la cabaña no se sentía tan vacía. «¿Te gustan los perros?», preguntó Ethan. Jaime asintió. «Mi mamá solía tener uno, un pastor también. Antes de...». Se quedó callado, mirando las llamas. «¿Antes de qué?», preguntó Ethan suavemente. «Se enfermó muy mal. El abuelo dice que está con Dios». La garganta de Ethan se apretó de nuevo. No presionó más. En lugar de eso, se volvió hacia los perros. «Bueno, parece que a Ranger le gustas. Eso es raro. No se calienta con mucha gente». Jaime sonrió un poco más amplio esta vez, mirando al gran perro. «Es simplemente tranquilo, como si supiera que no voy a lastimarlo». Ethan asintió. «Lo hace. Todos lo hacen». La tormenta afuera comenzó a desvanecerse. La lluvia se suavizó en niebla, y la luz se filtró a través de la niebla, pintando la habitación en una plata silenciosa. Jaime dejó su taza vacía, se puso de pie y se subió la capucha de su abrigo de nuevo sobre su cabeza. «Debería irme. El abuelo se preocupa si llego tarde». Ethan rodó más cerca. «Te llevaré al menos parte del camino». Jaime negó rápidamente con la cabeza. «No, está bien. Camino todos los días. Además, alguien tiene que llevar los periódicos». Se agachó para recoger el paquete mojado cerca de la puerta, cuidadosamente reformando la pila arruinada. Ethan le entregó una bolsa de plástico. «Toma esto, manténlos secos la próxima vez». Jaime vaciló, luego la tomó. «Gracias. Cuando quieras». Abrió la puerta. El frío entró de nuevo, pero esta vez se sintió diferente, menos solitario de alguna manera. Ranger lo siguió al porche, observando mientras Jaime desaparecía en el camino brumoso, pequeño contra el blanco infinito de Maple Hollow. Cuando el niño desapareció de vista, Ranger se volvió hacia Ethan, cola meneando suavemente. Ethan sonrió, susurrando: «Sí, a mí también me gustó».
La casa volvió a caer en silencio, pero ya no era el tipo pesado. En algún lugar profundo adentro, una chispa parpadeó, algo que Ethan no había sentido en años. Afuera, la tormenta pasó completamente, dejando atrás una quietud limpia y brillante. Pero en el bosque, bajo esa calma, el débil zumbido de un motor de camioneta se deslizó a través de los árboles antes de desvanecerse. La nieve se había derretido en el suave barro de principios de marzo, dejando a Maple Hollow envuelto en niebla en lugar de escarcha. Las mañanas eran más silenciosas ahora, el tipo de quietud que traía tanto consuelo como inquietud. En la cabaña cerca del borde del lago, el humo de la chimenea de Ethan Ward se curvaba hacia el cielo gris mientras el ritmo constante de ladridos resonaba a través del patio. Los ladridos no eran de enojo ni de sobresalto. Eran comandos, práctica, disciplina. «Sienta, quieto, ahora junto», llamó Ethan, su tono firme pero paciente. Estaba sentado en su silla de ruedas en el umbral abierto, un silbato colgando alrededor de su cuello, sus manos agarrando los bordes metálicos con facilidad practicada. Jaime Cooper, envuelto en una chaqueta de franela roja y botas gastadas, estaba parado a unos 3 metros de distancia, copiando las señales de mano de Ethan mientras Ranger y Luna circulaban alrededor de él atentamente. La voz de Jaime era pequeña pero confiada. «Ranger, quieto». El gran pastor se congeló a media zancada, cola rígida, pero ojos enfocados en el niño. Ethan asintió con aprobación. «Bien, no muevas demasiado las manos cuando des la orden. Mantén tu cuerpo firme. Los perros leen la confianza más que las palabras». Jaime enderezó sus hombros, tratando de parecer mayor que sus 9 años. «¿Así?» «Exactamente», dijo Ethan, sonriendo débilmente. «Ahora llámalo. Ranger, ven». El perro corrió hacia él, deteniéndose justo antes de derribar al niño, su lengua colgando felizmente. Jaime se rió, un sonido completo y sin protección que llenó el patio de la cabaña como luz solar atravesando nubes. Ethan se rió en voz baja. «Parece que le gustas más a él de lo que nunca le gustaron los novatos en la comisaría». Jaime se limpió la cara, sonriendo. «Es simplemente inteligente. Sabe cuando alguien está nervioso». «Inteligente y peligroso», replicó Ethan. Solía desarmar sospechosos antes de que siquiera alcanzaran sus armas. Jaime lo miró. «¿Y tú lo entrenaste para eso?» «Yo y toda una unidad», dijo Ethan suavemente, en los tiempos cuando todavía podía correr a su lado. Trató de mantener su tono ligero, pero las palabras permanecieron en el aire frío más tiempo del que pretendía. La sonrisa de Jaime se desvaneció un poco. «¿Lo extrañas?» Ethan hizo una pausa, sus ojos siguiendo la lenta ondulación del lago más allá de los árboles. «Todos los días», dijo. Luego agregó más tranquilamente, «pero no ganas mucho mirando hacia atrás». Practicaron durante otra hora. Sentarse, quedarse quieto, traer, buscar. Los otros perros se unieron por turnos, sus movimientos suaves y afilados, formando una especie de coreografía silenciosa alrededor del niño. Jaime aprendió rápidamente, sus manos pequeñas firmes, sus ojos brillantes con enfoque. Incluso Blaze, el más inquieto de la manada, comenzó a obedecer sus comandos después de algunos intentos. Ethan observaba desde su silla de ruedas, algo en su pecho suavizándose mientras se daba cuenta de que el niño tenía un toque natural. Paciencia, calidez, autoridad silenciosa. El tipo de presencia en la que los perros confiaban instantáneamente. Cuando la sesión terminó, Jaime se sentó junto a Ranger en los escalones del porche, rascando detrás de sus orejas. «Ojalá el abuelo pudiera ver esto», dijo. Ethan giró su silla hacia él. «Estaría orgulloso. Tienes instintos. La mayoría de los adultos no aprenden tan rápido». Jaime se encogió de hombros. «Solo me gusta cómo escuchan. Los perros no te mienten». Ethan asintió lentamente, su mirada distante. «No, no lo hacen». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo que se sentía compartido, como dos personas sentadas con diferentes tipos de dolor que de alguna manera se entendían. Para la tarde, el cielo se oscureció de nuevo, pesado con la amenaza de lluvia. Ethan reunió a los perros adentro mientras Jaime ayudaba a limpiar el equipo de entrenamiento. Mientras el niño doblaba una de las correas, un ladrido bajo y afilado resonó desde afuera.
Ranger, que había estado durmiendo cerca del fuego, saltó sobre sus patas, orejas punteadas y cola rígida. Ethan levantó la vista inmediatamente. ¡Ranger! El pastor se movió hacia la ventana, presionando su nariz contra el cristal. Ethan siguió la mirada del perro, frunciendo el ceño. Abajo por el camino, medio oculto por la niebla, la forma de una camioneta pick-up negra se arrastraba lentamente por el sendero de tierra. Sus faros estaban apagados, sus neumáticos crujiendo ligeramente contra la grava. Jaime inclinó la cabeza. ¿Es uno de tus vecinos? El estómago de Ethan se retorció. No, dijo tranquilamente. Nadie vive más allá de mi camino. La camioneta pasó rodando, sin detenerse. Pero por un breve momento, Ethan captó un vistazo del conductor. Un hombre, tal vez de unos 40, usando una gorra oscura jalada baja sobre su frente. La camioneta no giró hacia el pueblo ni hacia el camino principal. Desapareció en cambio por un sendero lateral que conducía más profundo en el bosque. El gruñido de Ranger se profundizó, bajo y gutural. Los otros perros respondieron de la misma manera, formando un semicírculo tenso junto a la puerta. La mano de Ethan se apretó en el apoyabrazos de su silla. «Tranquilos», murmuró, aunque su propio pulso se había acelerado. Rodó más cerca de la ventana, ojos entrecerrándose. La vista de esa camioneta había agitado un instinto enterrado, el mismo que solía cobrar vida justo antes de una redada. Algo no estaba bien. Jaime se quedó en silencio a su lado. «¿Crees que es la misma de la que habló el sheriff Tom?» Ethan vaciló. «Podría ser. No hay muchas camionetas negras en Maple Hollow». «Tal vez están perdidos», ofreció Jaime, pero incluso él no sonaba convencido. Ethan forzó una pequeña sonrisa. «Tal vez». Durante los siguientes minutos, ninguno de ellos habló. Los perros lentamente se relajaron mientras el rugido de la camioneta se desvanecía en la distancia. Ethan se obligó a exhalar. «Está bien», dijo al fin. «No nos preocupemos por las sombras. Deberías irte a casa antes de que oscurezca». Jaime asintió con reticencia, poniéndose su chaqueta y metiendo la bolsa de periódicos bajo su brazo. «¿Te veré mañana?» Ethan sonrió, más suave esta vez. «Si traes mejores titulares». Jaime sonrió y saludó mientras corría por el camino, su pequeña figura desapareciendo entre los árboles. Cuando el niño se fue, Ethan se sentó junto a la ventana de nuevo, observando el camino vacío hasta que la niebla lo tragó por completo. Ranger se quedó a su lado, inmóvil, ojos fijos en el mismo tramo de camino. «Sí», murmuró Ethan, «yo también lo vi». Rodó más cerca de la mesa, recogió el pedazo de tela rasgada que había guardado desde el incidente de las huellas y lo puso junto a su taza de café. Era negro, el mismo color que la camioneta. Afuera, la última luz del día sangraba en la línea de árboles. El aire se enfrió de nuevo, llevando el débil gruñido distante de un trueno. Los perros comenzaron a acomodarse, acurrucándose cerca del fuego uno por uno. Excepto Ranger, quien permaneció de pie montando guardia junto a la ventana mucho después de que cayera la noche. Ethan no durmió mucho esa tarde. Cada crujido de madera, cada sonido distante más allá de la cerca, lo tiraba como un recuerdo que no quería recordar. La cabaña que una vez se sintió como refugio, ahora se sentía como un objetivo dibujado en la nieve. Miró a los 5 perros durmiendo profundamente y susurró: «Si vuelven, estaremos listos». Pero los ojos vigilantes de Ranger nunca parpadearon, y en el débil reflejo del cristal, Ethan vio no solo su propio rostro marcado, sino la mirada de un hombre que sabía que el pasado estaba empezando a circular de regreso. El deshielo llegó lentamente a Maple Hollow. Los días se alargaron ahora, pero el frío se negaba a soltar su agarre. El lago que bordeaba la cabaña de Ethan Ward había comenzado a derretirse en parches, dejando charcos resbaladizos de agua donde el hielo había sido sólido. Cada mañana, la niebla flotaba sobre su superficie como aliento congelado en el aire. Ethan estaba sentado junto al porche esa tarde, envuelto en su vieja chaqueta de la marina, observando a Jaime Cooper lanzar pequeños palos en las aguas poco profundas mientras Ranger y Luna corrían tras ellos. La risa del niño flotaba a través del claro,
ligera y sin protección, algo que el bosque no había escuchado en mucho tiempo. Jaime vestía un gorro de lana jalado bajo sobre su cabello castaño desordenado, su chaqueta demasiado delgada para el frío persistente. Se movía con la energía de alguien que solo recientemente había aprendido cómo se sentía la felicidad de nuevo. Sus botas chapoteaban en charcos de agua derretida mientras lanzaba otro palo a través de la lámina agrietada de hielo. «Apuesto a que Luna es más rápida que Ranger esta vez», gritó. Ethan sonrió débilmente desde el porche. «No haría esa apuesta, chico. Ranger nunca ha perdido una todavía». Ranger ladró como para confirmar, cola meneando orgullosamente. Luna le dio un empujón juguetón antes de volver a saltar sobre la orilla cubierta de nieve. Scout, Blaze y Duke permanecieron cerca, formando un semicírculo vigilante, nunca lejos de Ethan o del niño. La confianza entre ellos había crecido rápidamente en las últimas semanas, y la cabaña que una vez solo resonaba con silencio, ahora palpitaba con vida. Aún así, Ethan no podía deshacerse de un sentimiento que lo había estado royendo desde el día en que pasó la camioneta negra. La había visto de nuevo 2 noches antes, estacionada medio escondida cerca del bosque. Nunca se quedaba mucho tiempo, y cuando trataba de enfocar a través de los binoculares, se había ido, como si el bosque mismo la hubiera tragado por completo. «No te alejes demasiado del borde, Jaime», llamó Ethan. «El hielo no es tan fuerte como parece». Jaime saludó sin girarse. «Tendré cuidado». Pero las promesas de los niños eran tan frágiles como el hielo debajo de ellos. El sol se deslizó más bajo detrás de los árboles, proyectando rayas doradas sobre el lago medio congelado. Jaime, distraído por una rama flotando más lejos, dio un paso más cerca. Ranger ladró bruscamente una vez, luego 2 veces, una advertencia. El sonido hizo que el pecho de Ethan se apretara. Comenzó a rodar su silla hacia adelante cuando un crujido afilado partió el aire. «¡Jaime!», gritó. El niño se congeló y entonces el hielo cedió. Su cuerpo se hundió en el agua helada con un chapón que resonó a través del lago. Ranger saltó en acción antes de que Ethan pudiera dar la orden. Luna siguió sin dudar, sus cuerpos cortando a través del aguanieve como flechas oscuras. Scout, Blaze y Duke se dispersaron instintivamente. Duke corrió hacia el viejo muelle, donde Ethan guardaba cuerda enrollada debajo de un cajón, mientras Blaze corría hacia el camino, ladrando en ráfagas frenéticas, llamando ayuda en el único lenguaje que conocía. «¡Ranger! ¡Luna!», gritó Ethan, su voz quebrándose. Forcejeó con sus guantes, tratando de agarrar la cuerda que Duke arrastró hacia él. Sus manos temblaban mientras la ataba al marco de la silla y lanzaba el otro extremo hacia el borde del agua. Jaime salió a la superficie una vez, jadeando. «¡Ethan!». Su voz era aguda, en pánico. Sus dedos arañaban el hielo irregular, rompiendo trozos que se hundían debajo de él. «¡Aguanta!», gritó Ethan. Ranger lo alcanzó primero. Los dientes del perro se cerraron suavemente en la manga del niño, tirándolo hacia el borde, mientras Luna nadaba al costado, presionando su cuerpo contra Jaime para mantenerlo a flote. El niño temblaba violentamente, sus labios azules, sus respiraciones poco profundas y erráticas. Ethan rodó más cerca de la orilla, manteniendo la cuerda tensa en una mano, la otra agarrando la rueda para evitar deslizarse hacia adelante. «Vamos, muchacho», murmuró entre dientes apretados. «Vamos». Ranger dio un último tirón, lo suficientemente fuerte para traer a Jaime al alcance. Ethan se inclinó hacia adelante, agarrando el brazo del niño. Luna empujó desde atrás, sus patas rompiendo a través del hielo delgado, mientras se impulsaba fuera del agua junto a ellos. Juntos arrastraron a Jaime a la orilla embarrada. El niño colapsó, tosiendo, agua saliendo de su chaqueta. Ranger se paró sobre él, sacudiéndose seco, rociando niebla en todas direcciones. Luna circuló al niño, gimiendo suavemente, lamiendo su cara como si dijera, «Estás a salvo ahora». Ethan se quitó su abrigo y lo puso sobre los hombros de Jaime. «Estás bien, chico. Respira despacio. Te tengo». Jaime asintió débilmente, todavía temblando. Yo no quise».
No importa, interrumpió Ethan suavemente. Estás a salvo. Eso es lo que importa. En minutos, Blaze regresó, ladrando salvajemente mientras un vehículo se acercaba. La camioneta patrulla de Tom Harris, tus neumáticos derrapando en el camino mojado. Tom saltó afuera antes de que el motor se detuviera, su abrigo ondeando en el viento. Escuché el llamado por la radio, dijo, corriendo hacia ellos. ¿Todo bien? Ethan hizo un gesto hacia Jaime, quien ahora estaba envuelto en mantas, temblando pero consciente. Se cayó por el hielo, los perros lo sacaron. Tom se agachó junto al niño, revisando su pulso. Suerte que lo hicieron, se habría congelado en minutos. Se volvió hacia Ethan, negando con la cabeza en incredulidad. No sé cómo los entrenas así. Ethan miró a Ranger, quien estaba sentado cerca, pecho agitándose, pero ojos calmados. No entrenas el amor, Tom, dijo tranquilamente. Lo ganas. Tom ayudó a cargar a Jaime en la camioneta, prometiendo llevarlo directamente a casa con su abuelo. Mientras la sirena se desvanecía por el camino, Ethan se sentó hacia atrás, exhausto, mirando las ondulaciones todavía bailando a través del hielo roto. El lago que casi había tomado la vida de Jaime ahora yacía inquietantemente quieto. Esa tarde, las noticias se difundieron rápidamente a través del pequeño pueblo. Al anochecer, la historia estaba en todas partes. 5 pastores alemanes rescatan a niño del lago helado. Alguien había tomado fotos. Blaze ladrando en la orilla. Ranger sacando al niño del agua. Ethan inclinándose hacia adelante desde su silla de ruedas. El titular en el Maple Hollow Gazette la mañana siguiente decía: 5 pastores de esperanza. El pueblo se enamoró de la historia. Cartas, regalos e incluso golosinas para perros comenzaron a llegar a la cabaña de Ethan en los días siguientes. Por primera vez desde la explosión, se encontró abriendo la puerta a extraños que no venían por lástima, sino por gratitud. Aún así, bajo el calor de esa atención recién encontrada, algo más frío se agitó en su estómago. Un día después del rescate, Ethan estaba limpiando el porche cuando notó una figura parada en el borde del bosque. Un hombre, alto, de hombros anchos, usando una gorra de béisbol negra jalada baja. El hombre no se movió ni saludó, simplemente observaba. Por un latido del corazón, sus ojos se encontraron. O Ethan pensó que lo hicieron, y entonces el extraño se giró, desvaneciéndose entre los pinos. Ranger gruñó desde junto a él, pelaje erizándose. Ethan susurró: «Sí, yo también lo vi». El mundo ahora conocía a sus perros como héroes, pero Ethan no podía deshacerse del sentimiento de que el tipo equivocado de personas podría haber visto ese titular también. La semana que siguió al rescate del lago convirtió a Maple Hollow en algo que no había sido en años. Viva. Los titulares sobre los 5 pastores de esperanza se extendieron mucho más allá de las fronteras del pueblo. Camionetas de noticias llegaron rugiendo por el estrecho camino hasta la cabaña de Ethan Worth, y extraños se paraban junto a la cerca, tomando fotos de los perros a través de los pinos cubiertos de nieve. Ethan intentó mantener las visitas breves y educadas, pero la atención lo ponía nervioso. No estaba construido para la fama, ni tampoco sus perros. Cada sonrisa de un reportero se sentía como una intrusión. Cada pregunta otro recordatorio de lo rápido que las buenas acciones podían atraer el tipo equivocado de luz. De día, la cabaña se sentía más brillante que nunca. Risas, regalos y palmaditas en las cabezas de los perros. Pero de noche, el bosque parecía contener su aliento de nuevo. El camino más allá de la cerca estaba más oscuro, el silencio más espeso. Ethan no podía deshacerse del sentimiento de que alguien estaba observando. No con admiración, sino con cálculo. Esa tarde, el sol ya se había hundido bajo la línea de árboles cuando rodó hacia el porche. El aire olía débilmente a corteza húmeda y tierra descongelada. Ranger se sentó a su lado, postura rígida, ojos fijos en la distante línea de árboles. Blaze paseaba inquietamente, su cola moviéndose con energía que no se sentía como emoción. «Tú también lo sientes, ¿eh?», murmuró Ethan. Ranger soltó un rugido bajo, su mirada nunca vacilando. Adentro, los otros perros estaban tranquilos, excepto por el suspiro o movimiento ocasional. La casa se veía igual que siempre, cálida, ordenada,
un fuego suave ardiendo en el hogar. Pero algo invisible había cambiado. La calma que habían construido desde el rescate estaba comenzando a agrietarse. Mientras Ethan se giraba para entrar, un sonido débil flotó a través del patio. El crujido de neumáticos sobre barro congelado. Se congeló. No era el viento, y no era un vecino. El camino que llevaba a su cabaña no recibía visitas casuales tan tarde. Apagó la luz del porche, sumergiendo la cabaña en semioscuridad. Los faros no aparecieron, pero el sonido se hizo más claro. Un motor al ralentí en algún lugar más allá de la cerca, luego cortándose abruptamente. «Ranger, Blaze, adentro», susurró. Ambos perros obedecieron, aunque ninguno quitó los ojos de la oscuridad. Ethan cerró la puerta en silencio, cerrándola con llave, y alcanzó los viejos binoculares colgados junto a la ventana. A través del cristal cubierto de escarcha, apenas podía distinguir una sombra entre los árboles. Una forma grande, inmóvil, luego, débilmente, el brillo metálico de algo capturando la luz. El espejo lateral de una camioneta. La misma pick-up negra. La mandíbula de Ethan se tensó. Rodó hacia el escritorio, agarró la linterna, luego la apagó casi inmediatamente. La luz solo revelaría su posición. En su lugar, escuchó. Los minutos se extendieron. Entonces vino otro sonido, débil, deliberado. El suave chirrido de metal contra metal. El pestillo de la puerta trasera. «Maldición», murmuró. El gruñido de Ranger se profundizó, bajo y peligroso. Blaze comenzó a pasear de nuevo, dientes descubiertos, cola rígida. Ethan maniobró su silla hacia el pasillo, donde su teléfono descansaba en el mostrador. Sus dedos temblaron ligeramente mientras marcaba. «Tom, soy Ethan». Del otro lado, la voz calmada de Tom Harris llegó, teñida de preocupación. «¿Qué está pasando?» «Hay alguien allá atrás. Motor de camioneta, ruido de puerta. No son locales. Quédate adentro», ordenó Tom inmediatamente. «Enviaré un coche patrulla hacia ti. 15 minutos máximo». Ethan miró a los perros, sus ojos brillantes con tensión. «Mantendremos el fuerte hasta entonces». Terminó la llamada, respirando constantemente, enfocando su entrenamiento. Años de instinto policial regresaron. Su cuerpo podría haberlo fallado, pero su mente no. Rodó más cerca de la puerta trasera, haciendo señas a los perros para que tomaran posiciones. Ranger y Blaze se movieron hacia las ventanas, mientras Scout y Duke flanqueaban el frente. Luna se sentó a su lado, cola curvada, esperando su señal. El mundo afuera estaba en silencio de nuevo. Demasiado silencioso. Entonces, un débil clic. El cerrojo de la puerta trasera cedió. La puerta se abrió una fracción, justo lo suficiente para que el aire frío se deslizara. Ranger se tensó. Blaze soltó un ladrido de advertencia que partió la quietud como un cuchillo. «Vayan», susurró Ethan. Los dos perros cargaron hacia adelante, sus ladridos explotando en la noche. Afuera, algo se estrelló, una maldición ahogada, pasos apresurados, entonces el golpe de una puerta. Un motor rugió a la vida. La camioneta salió disparada, neumáticos escupiendo grava mientras aceleraba hacia el bosque. Ethan rodó hacia adelante, abriendo la puerta lo justo para mirar afuera. La puerta colgaba entreabierta, una bisagra torcida donde una palanca la había forzado. La nieve debajo estaba alterada. Dos juegos distintos de huellas dirigiéndose de regreso hacia la línea de árboles. Uno de ellos había dejado algo. Un guante de lona rasgado, empapado con nieve derretida. «Cobardes», murmuró Ethan. Ranger vino a su lado, jadeando pero ileso. Blaze se paró cerca de la cerca, ladrando hasta que el eco se desvaneció completamente. El resto de los perros se reunieron en el umbral, formando un círculo apretado alrededor de su dueño. Los faros de Tom aparecieron minutos después, cortando la oscuridad. Salió de la patrulla, linterna en mano, su aliento empañándose en el frío. Tom todavía vestía su uniforme, abrigo cerrado hasta la garganta,
el ala de su sombrero goteando con escarcha derretida. Su expresión se volvió sombría cuando vio el pestillo roto. «Parece que tuviste visitantes», dijo. Ethan le entregó el guante. Estaban intentando la puerta. Los perros los asustaron. Tom lo examinó bajo el haz de su linterna. «¿Fabricación industrial? No es de por aquí. Esto se ve profesional». «¿Ladrones de perros?», preguntó Ethan. Tom asintió. «Podría ser la misma banda golpeando perreras al norte. Saben cómo moverse rápido y mantenerse invisibles». Ethan exhaló lentamente. «No permanecerán invisibles para siempre». Tom se agachó, escaneando las huellas de botas. 2 hombres, tal vez 3. Buen espacio, puerta firme, sin pánico hasta el final. «Volverán». La voz de Ethan se endureció. «Entonces estaré listo». Tom lo miró. «No puedes tomarlo solo, Ethan». «No lo haré», dijo Ethan, mirando hacia Ranger. «Tengo respaldo». El sheriff dio una sonrisa débil y cansada. «Pondré una unidad de patrulla cerca del camino. Comunícate por radio si escuchas algo más. Y Ethan, no juegues al héroe. Ya has hecho suficiente de eso en una vida». «Los héroes no se sientan en sillas de ruedas», replicó Ethan suavemente. El rostro de Tom se suavizó. «No te subestimes». Cuando Tom se fue, la noche tragó el sonido de su camioneta casi inmediatamente. Ethan se quedó junto a la puerta abierta, el frío mordiéndole los dedos. La cerró suavemente, asegurando el pestillo con alambre nuevo, luego se volvió a sus perros. Ranger se paró a su lado, observando la línea de árboles con enfoque inquebrantable. Blaze paseaba en círculos, todavía inquieto por la confrontación. Los otros se acomodaron lentamente cerca del porche, formando una guardia silenciosa. Ethan descansó su mano en la cabeza de Ranger. «Si vuelven», murmuró, «estaremos listos». El perro levantó su hocico, exhalando un resoplido lento y constante, sus ojos reflejando el débil brillo de la luz de la cabaña. Afilados, sin parpadear y llenos de la misma resolución que una vez llevó a Ethan a través de zonas de guerra y redadas. Por un tiempo, ni el hombre ni el perro se movieron. El viento cambió, llevando el débil aroma de pino y humo. En algún lugar muy lejos, un coyote gritó. El sonido parecía hacer eco de los pensamientos de Ethan, solitario, desafiante, esperando. Adentro, el fuego había ardido bajo de nuevo. Ethan se rodó de regreso, cerrando la puerta detrás de él. Afuera, 5 siluetas permanecieron cerca de la ventana, montando guardia sobre un hombre que ya había perdido demasiado para perder algo más. La noche había caído espesa y silenciosa sobre Maple Hollow. La nieve afuera de la cabaña se había endurecido en una costra frágil, reflejando la débil plata de la luna. Adentro, todo estaba quieto. El tipo de quietud que solo viene después de un largo día agotador. La chimenea ardía baja, crepitando ocasionalmente, y el débil zumbido del viento afuera se mezclaba con la respiración rítmica de 5 perros durmiendo. Ethan Ward yacía en su dormitorio, una manta delgada jalada hasta su pecho. Su silla de ruedas descansaba junto a la cama y el débil resplandor naranja del pasillo se derramaba suavemente sobre el piso de madera. Había dejado el calentador encendido bajo, un pequeño consuelo contra el frío. Y en la cocina, el enchufre detrás del refrigerador zumbaba suavemente, desapercibido. Los perros estaban dispersos por la casa en sus posiciones habituales. Ranger junto a la puerta frontal, Luna cerca del pasillo, Blaze debajo de la mesa, Scout y Duke acurrucados cerca de la chimenea. Cada noche tomaban sus puestos como si la cabaña fuera una fortaleza, y Ethan su comandante. Pero incluso los guardianes deben descansar. Afuera, el viento cambió. Una rama frágil raspó contra la pared. Entonces, desde lo profundo de la cocina, vino un débil estallido eléctrico. Una chispa brilló desde el enchufe sobrecargado, brillante por una fracción de segundo antes de atrapar el borde de la cortina. La tela se carbonizó, luego estalló en llamas silenciosamente. El humo se elevó lentamente al principio, enroscándose a lo largo de las vigas del techo como un susurro de advertencia. Los perros no se movieron hasta que la nariz de Ranger se estremeció. Levantó su cabeza, olió el aire y soltó un gruñido bajo.
Cuando la segunda chispa brilló y el olor a tela quemada se espesó, ladró una vez, afilado, urgente. Luna se despertó de un salto, orejas puntiagudas. Blaze y Scout siguieron instantáneamente, sus instintos activándose. En segundos, la cabaña calmada estalló en movimiento. Ethan se movió en su sueño, frunciendo el ceño. «Ranger», murmuró, medio despierto. Entonces vino la tos. El aire se sentía mal, pesado, amargo. Abrió los ojos para ver una neblina arrastrándose bajo la puerta, iluminada débilmente por una luz naranja parpadeante. Ranger ladró de nuevo, más fuerte esta vez. Blaze se lanzó contra la puerta del dormitorio, garras raspando madera. Luna tiró de la manta que cubría a Ethan, gimiendo frenéticamente. «¿Qué?», Ethan comenzó. Luego lo vio a través de la estrecha grieta bajo la puerta. Un brillo que no debería haber estado ahí. Fuego. Los viejos instintos de entrenamiento volvieron rugiendo. «Ranger, Luna», graznó, jalándose hacia arriba. «Traigan a los otros». Los perros no necesitaban el comando. Ranger corrió por el pasillo, ladrando órdenes propias. Scout y Duke corrieron hacia la silla de ruedas, dientes encontrando los mangos y el marco. La jalaron más cerca de la cama, mientras Luna continuaba tirando de la manta de Ethan, urgiéndolo a moverse. «Tranquilos, tranquilos», Ethan tosió, bajándose a la silla. Sus manos temblaban, ojos llorosos por el humo. El aire ya estaba espeso, el sonido de crepitar creciendo más fuerte detrás de la puerta de la cocina. Podía sentir el calor empujando contra las paredes. Ranger apareció en el umbral de nuevo, pelaje erizándose, hocico oscuro con hollín. Ladró 2 veces, la vieja señal de emergencia que Ethan había entrenado en él años atrás. Significaba peligro cercano. «Está bien, equipo», susurró Ethan. «Vamos a movernos». Blaze corrió adelante, pateando la alfombra del pasillo que había atrapado una brasa perdida. Luna permaneció cerca del costado de Ethan, empujando suavemente contra la rueda con su hombro mientras rodaba hacia adelante. El humo hacía difícil ver. Cada respiración ardía. El umbral de la cocina era ahora una pared de fuego. Las llamas lamían el techo, crepitando como huesos secos. El aire rugía. Ethan podía escuchar el gemido de madera sobre él, el sonido de una casa comenzando a ceder. «¡Puerta trasera!», gritó. Ranger y Blaze se lanzaron adelante, despejando un camino. Duke y Scout tiraron de las ruedas, guiando a Ethan a través del corredor angostándose. Luna permanecía presionada contra su costado, gimiendo cada vez que los escombros caían demasiado cerca. A mitad del pasillo, una viga se agrietó y se estrelló en el piso, bloqueando el camino. Ethan se detuvo, tosiendo violentamente. «¡No podemos!». Antes de que pudiera terminar, Ranger saltó sobre la viga caída, empujándola a un lado con todo su peso. Sus garras rasparon madera, músculos temblando con esfuerzo. Blaze se humió, dientes aferrándose a un extremo suelto, arrastrándola lo suficientemente lejos para que la silla de ruedas pudiera rodar. La puerta frontal se alzaba adelante, el único camino que quedaba. Ethan alcanzó el manubrio, pero se había deformado por el calor. «¡Maldición!», gritó, golpeando su palma contra ella. Ranger no esperó. El pastor retrocedió 2 pasos, luego se lanzó, embistiendo su hombro contra la puerta. 1, 2 veces. En el tercer golpe, el cerrojo cedió. La puerta voló abierta y una ráfaga de aire helado nocturno atravesó, dispersando chispas en la oscuridad. Los perros surgieron hacia adelante, ladrando salvajemente. Ethan empujó duro en las ruedas, Luna y Duke tirando desde el frente, mientras Scout y Blaze empujaban desde atrás. Ranger se quedó al lado, presionando su hombro contra el marco para estabilizar el movimiento. Juntos lo rodaron afuera hacia la nieve, justo cuando el techo sobre la cocina colapsó hacia adentro con un estruendo atronador. La noche explotó con luz. La cabaña, el hogar que los había refugiado a todos, era ahora un horno de naranja y negro. Las llamas alcanzaban las copas de los árboles, devorando el techo, el porche, los recuerdos. Ethan solo podía mirar,
tosiendo violentamente mientras trataba de recuperar el aliento. Los perros circularon alrededor de él, jadeando, su pelaje manchado de hollín. Ranger presionó contra su pecho, gimiendo suavemente. Ethan extendió la mano, envolviendo sus abrazos alrededor del cuello del perro. Su voz salió cruda. «Me salvaste», susurró. «Todos ustedes». Me salvaron de nuevo. La nieve alrededor de ellos brillaba naranja de la cabaña ardiendo, copos derritiéndose al tocar el calor. Ethan jaló a Ranger más cerca, enterrando su cara en el pelaje manchado de humo del perro. Los otros se reunieron cerca, sus ojos reflejando la luz del fuego. 6 almas contra la noche, unidas por algo más fuerte que el miedo. El sonido de sirenas creció débilmente en la distancia. Las patrullas del sheriff Tom corriendo por el camino de la montaña. Pero por ahora, lo único que importaba era el aliento todavía en los pulmones de Ethan, y el calor de 5 corazones leales latiendo junto a él. Mientras las brasas flotaban hacia el cielo como estrellas perdidas, Ethan susurró de nuevo, voz quebrándose. «Reconstruiremos juntos». Los perros permanecieron en silencio, pero su presencia respondió más fuerte que las palabras. El fuego lo había tomado casi todo. La cabaña que una vez resonó con risas y ladridos era ahora un esqueleto ennegrecido bajo la nieve. Por primera vez en años, Ethan Ward se encontró viviendo en algún lugar que no se sentía como hogar. Un refugio temporal detrás de la estación de bomberos de Maple Hollow, donde los bomberos habían despejado una bahía de almacenamiento para albergarlo a él y a sus 5 pastores alemanes. El aire olía débilmente a gasolina, humo y metal viejo. Un grito lejano del aroma de pino y café que solía llenar sus mañanas. Los bomberos lo habían recibido con respeto silencioso. Uno de ellos, el capitán Mason Hale, era un hombre alto de casi 50 años, con mandíbula cuadrada, gris en su barba de 3 días y una manera calmada y medida de hablar. Veterano de incendios de pueblos pequeños y desastres de grandes ciudades, Mason era el tipo de hombre que llevaba la paciencia como armadura. Le había dado su palabra a Ethan de que los perros podían quedarse el tiempo necesario, ayudándolo a instalar catres, mantas y tazones de comida. «Salvaste a ese niño», había dicho Mason la primera noche, su voz baja pero sincera. «Y esos perros te salvaron a ti. Eso los convierte a todos en parte del latido del corazón de este pueblo». Durante algunas noches, las cosas estuvieron tranquilas de nuevo. La nieve afuera se derretía lentamente y la gente del pueblo traía comida, mantas e incluso juguetes para los perros. Ranger todavía cojeaba de las quemaduras en su costado, pero se movía con determinación, nunca dejando que la lesión le impidiera revisar cada esquina de la estación antes de dormir. Luna dormía cerca de la puerta. Blaze y Scout se turnaban acostándose cerca de la persiana enrollable. Duke, el más joven, se negaba a dormir a menos que la silla de ruedas de Ethan estuviera a la vista. Ethan intentó descansar, pero la paz se había convertido en una extraña para él. No podía deshacerse del recuerdo de la camioneta negra, ni de los ojos que había visto en el bosque antes del incendio. Y cuando cerraba los ojos, todavía veía las llamas naranjas devorando su hogar, la casa que había sido tanto prisión como santuario. Ahora incluso eso se había ido. Era cerca de medianoche cuando el silencio se fracturó. Ranger se movió primero. Sus orejas se estremecieron, fosas nasales ensanchándose. Levantó su cabeza, oliendo el aire. Algo en sus instintos se afiló. No humo esta vez, sino peligro. Se puso de pie lentamente, sus músculos tensos, cola baja y constante. Blaze despertó después, sus ojos entrecerrándose, mientras un zumbido débil flotaba a través del aire nocturno. El gruñido distante y ahogado de un motor al ralentí en algún lugar más allá de la línea de árboles. Entonces vino un clic metálico. Los ojos de Ethan se abrieron de golpe. Lo escuchó también, débil pero distinto. Una puerta de camioneta abriéndose. «Ranger», susurró. El pastor se volvió hacia él, soltando un gruñido silencioso que vibró a través de la oscuridad. Blaze se movió hacia la ventana frontal, oliendo,
Luego miró atrás, confirmando lo que ambos sabían. Alguien estaba ahí afuera. A través del cristal delgado de las ventanas traseras de la estación de bomberos, Ethan vio formas moviéndose. 3 figuras, enmascaradas y vestidas con equipo oscuro de invierno. Una sostenía lo que parecía una pistola tranquilizante. Otra llevaba rollos de alambre y trampas de metal. Su aliento empañaba en el aire frío mientras se arrastraban hacia el lado del edificio. El estómago de Ethan se retorció. Volvieron. Alcanzó su teléfono, manos temblando. Pero antes de que pudiera marcar, uno de los hombres entró en la luz de la lámpara de seguridad, su voz baja y áspera. «Ahí están, los pastores. Toma al grande primero. El viejo vale el doble». Las palabras encendieron algo profundo dentro de Ethan. Susurró. «Esta noche no». Scout gruñó, el sonido elevándose desde su pecho como trueno. Ranger ladró una vez, corto. «Comandante», una señal que cortó a través de la oscuridad. La habitación explotó en movimiento. Los hombres enmascarados intentaron apresurar la puerta de la bahía, uno levantando su pistola tranquilizante, pero Blaze fue más rápido. Se lanzó a través del espacio abierto, golpeando el brazo del hombre con toda la fuerza de 70 libras de furia. La pistola de dardos cayó al piso, descargándose inofensivamente en el concreto. El hombre gritó, retorciéndose mientras los dientes de Blaze se cerraron en su antebrazo. «¡Quítenmelo de encima!», gritó. Antes de que los otros pudieran reaccionar, Luna cargó desde las sombras, golpeando al segundo hombre bajo. El impacto lo lanzó hacia atrás contra una pila de cajas metálicas. Él se balanceó salvajemente con la trampa enrollada, pero Luna fue más rápida. Sus dientes encontraron su manga, arrastrándolo hacia abajo mientras gruñía profundo y salvaje. El tercer hombre, más grande que los otros, corrió hacia la puerta trasera, pero Duke ya estaba allí. Cuerpo agachado, dientes descubiertos, cortando su escape. Scout se lanzó hacia Ethan, agarrando el mango de la silla de ruedas con sus dientes y jalándola hacia el teléfono de la oficina. Ethan agarró el receptor, golpeando los números con manos temblorosas. «¡Tom!», gritó cuando la línea hizo clic. «¡Están aquí! ¡Están en la estación de bomberos!». «Voy en camino». La voz de Tom Harris chasqueó de regreso, afilada y constante. «Resiste, Ethan. 15 minutos». Ethan se volvió hacia el caos. La escena bañada en el resplandor rojo parpadeante de las luces de emergencia que habían sido activadas por sensores de movimiento. La habitación parecía un campo de batalla, sombras moviéndose contra vigas rojas, gruñidos mezclándose con gritos. El intruso más grande balanceó una longitud de cadena hacia Blaze, quien esquivó justo a tiempo. Luna saltó de nuevo, arrastrando al hombre hacia abajo por la pierna. Él pateó duro, atrapándola en las costillas. Pero antes de que pudiera ponerse de pie, Ranger apareció, silencioso y mortal, y lo golpeó desde el costado. El hombre cayó duro, el aire explotando de sus pulmones. Por varios segundos tensos, la pelea no fue más que ruido. El raspar de botas, el choque de metal, el ritmo primal de gruñidos y quejidos. Ethan gritó comandos a través del humo de adrenalina. «Ranger, guardia, Luna, abajo, Blaze, atrás». Los perros obedecieron, incluso a través del caos, moviéndose como un solo organismo con 5 corazones y una voluntad. Para cuando las patrullas de Tom derraparon afuera, sirenas aullando a través de la oscuridad, los atacantes ya estaban en el suelo, magullados, sangrando y rodeados. Ranger se paró sobre uno de ellos, dientes descubiertos pero sin morder, su pecho subiendo y bajando como un tambor. Luna gruñía suavemente, manteniendo su peso sobre las piernas del hombre. Blaze sostenía la pistola de dardos en sus mandíbulas, gruñendo cada vez que el hombre intentaba moverse. Duke ladraba bruscamente mientras el sheriff entraba. Tom entró, pistola desenfundada. Manos donde pueda verlas. Los 3 hombres gimieron, demasiado sin aliento para resistir. Tom rápidamente los esposó con precisión practicada, negando con la cabeza en incredulidad mientras miraba alrededor de la escena. Cajas volcadas, trampas rotas y 5 pastores alemanes vigilantes de pie como soldados en guardia. «Parece que no necesitabas mi ayuda después de todo», dijo Tom, medio sonriendo, medio aturdido. Ethan, todavía recuperando el aliento, logró una risa ronca.
Supongo que los viejos hábitos mueren lentamente. Mientras los ayudantes llegaban para llevarse a los hombres, Ethan rodó hacia Ranger. La pata delantera del perro estaba sangrando, un corte profundo donde la cadena lo había rozado durante la pelea. La voz de Ethan se quebró mientras se agachaba, cepillando suavemente el pelaje enmarañado a un lado. «Tranquilo, muchacho, está bien». Encontró una toalla en el mostrador, rasgándola en tiras, presionándola contra la herida con manos temblorosas. «Lo hiciste bien, Ranger. Todos lo hicieron bien». Su voz se quebró. «No solo me protegieron, se protegieron entre sí». Ranger descansó su cabeza contra la rodilla de Ethan, ojos medio cerrados, pero llenos de confianza silenciosa. Los otros se reunieron cerca, Luna presionando su hocico contra su brazo, Duke y Blaze acostándose a sus pies. Scout se sentó más cerca de la entrada, todavía alerta, observando las luces de los coches parpadear a través de la nieve. Tom se agachó junto a Ethan, su expresión suavizándose. Deberías saber que esos hombres eran parte de una red que hemos estado rastreando por meses. Tú y tus perros acaban de ayudar a terminarla. Ethan asintió lentamente, ojos brillando. «No, Tom», dijo, voz baja y constante. «No lo terminamos simplemente nosotros. Ellos lo hicieron». Miró a los perros, su pelaje brillando bajo las luces rojas. No solo están entrenados, son familia. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, silenciosa, constante, limpiadora. Las luces de la estación de bomberos parpadeaban suavemente contra la escarcha, y por primera vez en meses, Ethan sintió algo como paz. Se sentó allí en el frío, rodeado de sus compañeros maltrechos y leales, susurrando las únicas palabras que encajaban en la noche. «No son solo mis perros, son mi corazón, mi hogar». Ranger dio un ladrido bajo y cansado, como diciendo, «Lo sabemos». Cuando la historia se difundió, se expandió más rápido que un incendio forestal. Aunque a diferencia de las llamas que destruyeron el hogar de Ethan Ward, trajo calor en lugar de ruina. Cada periódico desde Portland hasta Seattle llevaba el mismo titular. 5 héroes K9 detienen a ladrones armados de perros. Las estaciones de televisión locales lo llamaron la historia más inspiradora del año. En línea, la gente compartía fotos de los pastores manchados de hollín parados orgullosamente junto a su dueño en silla de ruedas. El mundo se enamoró de Maple Hollow, un pueblo silencioso que de alguna manera se había convertido en un símbolo de valentía, lealtad y redención. Los reporteros acamparon cerca de la estación de bomberos por días, sus micrófonos y cámaras siguiéndolos como sombras curiosas. Al principio, Ethan intentó mantener la atención lejos, no queriendo que sus perros se convirtieran en celebridades. Pero algo cambió cuando se dio cuenta de lo que la historia significaba para la gente. Veteranos escribieron cartas diciendo que la lealtad nunca muere. Niños enviaron dibujos de Ranger el perro héroe. Y extraños ofrecieron reconstruir lo que había perdido. Dentro de una semana, las donaciones comenzaron a llegar. Carpinteros locales, electricistas y vecinos se ofrecieron como voluntarios. Tom Harris ayudó a organizar todo, insistiendo en que era justo lo que este pueblo necesitaba. Ethan protestó al principio, pero Tom simplemente le dio una palmada en el hombro. «Ya nos has dado más que suficiente, Ethan. Déjanos devolver algo». Para la primavera, el claro donde su vieja cabaña una vez estuvo estaba vivo con el sonido de martillos, sierras y risas. La nieve se había derretido en tierra suave y el aroma de aserrín llenaba el aire. La nueva casa se elevaba de las cenizas, más fuerte, más ancha y construida con cuidado. Tenía una rampa inclinada para su silla de ruedas, puertas anchas y ventanas que daban al lago. Detrás de la casa, voluntarios cercaron un patio espacioso donde los perros podían correr libremente. En el corazón de la propiedad había una pequeña adición que Ethan no había pedido: una sala de entrenamiento y terapia. Las paredes estaban forradas con fotos de Ranger, Luna, Blaze, Scout y Duke, cada una marcada con una placa de bronce que decía «Unidad K9 retirada con honor». Fue idea de Tom, pero el financiamiento vino de personas que Ethan nunca había conocido.
Esto no es solo un hogar, le dijo Tom el día que terminaron la construcción. Es un santuario para ti y para cada alma que necesita una segunda oportunidad. Ethan miró alrededor del espacio, todavía abrumado. Se siente como que no lo merezco. Tom sonrió. No tienes que merecerlo, solo tienes que seguir viviéndolo. A medida que pasaron los días, la vida regresó a un ritmo. Los perros exploraron cada rincón de su nuevo hogar, corriendo por el patio como si estuvieran reclamando un pedazo de cielo. La pata de Ranger había sanado, dejando solo una cicatriz débil bajo su pelaje. Luna permanecía cerca de Ethan cada vez que trabajaba afuera, a menos acurrucándose a sus pies mientras leía o escribía informes. Scout y Blaze mantenían el terreno seguro, mientras Duke había asumido una nueva misión: perseguir cada ardilla en un radio de 1 kilómetro. Jaime Cooper se convirtió en una cara familiar en la casa. Cada tarde después de la escuela, el niño llegaba con un periódico bajo un brazo y una mochila rebotando detrás de él. Ayudaba a Ethan a alimentar a los perros, limpiar su equipo e incluso aprendió señales de entrenamiento básicas. Su risa llenaba el aire de maneras que el bosque no había escuchado desde antes del incendio. «Supongo que tengo un nuevo asistente», bromeó Ethan un día mientras Jaime lo ayudaba a rodar por el porche. Jaime sonrió orgullosamente. «¿Asistente? No, soy tu socio ahora». Ethan se rió. «Podrías tener razón». Fue Jaime quien primero vio a la mujer con la cámara una tarde. Sophie Lane, una cineasta documental de Portland. De mediados de los 30, era menuda con cabello castaño rojizo recogido bajo un gorro de lana y ojos que parecían sostener tanto curiosidad como amabilidad. Su parka y botas de senderismo estaban salpicadas de barro de la larga caminata por la colina, pero su sonrisa era genuina. «Señor Ward», dijo ofreciendo una mano. «Soy Sophie Lane. He estado siguiendo su historia desde el rescate. Me gustaría hacer un documental sobre usted y sus perros. Algo real, no sensacionalista. Quiero que la gente vea cómo se ve la lealtad de cerca». Ethan vaciló, mirando hacia Ranger. «No soy mucho de estrella de cine, señorita Lane». Sophie sonrió suavemente. «Yo tampoco, pero creo que lo que usted y su equipo hicieron podría sanar a más personas de las que imagina. No solo el rescate, sino lo que vino después: reconstruir, perdonar, seguir adelante». Los ojos de Jaime se abrieron. «¿Quieres decir como una película real con nosotros en ella?» Sophie se rió. «Exactamente». Le tomó algo de convencimiento a Ethan, pero en las siguientes semanas, Sophie se convirtió en parte de la casa. Filmaba silenciosamente, nunca intrusiva, siempre respetuosa. Su cámara capturó todo, desde Ethan cepillando el pelaje de Ranger por la mañana hasta los perros entrenando con Jaime en el patio. Filmó a Tom pasando con café, los bomberos visitando para ver a sus viejos huéspedes, y la lenta transformación de Maple Hollow en algo más que un punto en el mapa. Tituló su película Los Guardianes de Maple Hollow. Durante una de las entrevistas finales, Sophie preguntó: «Cuando la gente vea esto, ¿qué quiere que sientan?». Ethan pensó por un momento, su mirada suavizándose mientras Ranger descansaba su mentón en su rodilla. «Que la fuerza no siempre viene del poder», dijo tranquilamente. «A veces viene del amor, de los que se quedan cuando todos los demás se van». Sophie bajó su cámara visiblemente conmovida. «Eso es perfecto», susurró. El día que la película se estrenó en línea, se volvió viral en horas. Los comentarios inundaron. Veteranos agradeciendo a Ethan por su servicio. Familias diciendo que la historia les ayudó a creer en segundas oportunidades. Niños escribiendo cartas a los 5 pastores de esperanza. Por una vez, Maple Hollow no era solo un pueblo perdido en el bosque. Era un faro. Ethan se sentó en su nuevo porche esa tarde, observando el sol hundirse detrás de las montañas. La casa brillaba en la luz suave, sus ventanas cálidas contra el anochecer. Jaime se sentó a su lado, garabateando nombres para un nuevo programa de entrenamiento que estaban planeando. Los perros descansaban en un círculo suelto alrededor de ellos. Ranger cerca de la silla de Ethan, Luna junto a Jaime.
Blaze y Scout custodiando la línea de la cerca, y Duke persiguiendo luciérnagas en el patio. Ethan bajó la mano, cepillando sus dedos a través del pelaje de Ranger. «Sabes», dijo suavemente, «solía pensar que los milagros eran solo suerte disfrazada con palabras elegantes». Ranger levantó la vista, sus ojos ámbar calmados y sabios. «Pero ahora lo sé mejor», continuó Ethan. «Los milagros son elecciones hechas por corazones que se negaron a rendirse». El aire estaba tranquilo, excepto por el viento susurrando a través de los árboles. En algún lugar más allá, el lago brillaba completo de nuevo después del largo invierno. Maple Hollow había ardido, pero de sus cenizas había surgido algo más fuerte. No solo un hogar, sino la esperanza misma. Y por primera vez, desde la explosión años atrás, Ethan sonrió. No del tipo educado, sino del tipo real, el tipo que alcanzaba sus ojos. El mundo le había dado cicatrices, pero sus perros le habían dado una razón para vivir con ellas. La mañana primaveral amaneció, suave y dorada sobre Maple Hollow, el tipo de luz que hacía que incluso las viejas cicatrices parecieran más gentiles. La plaza del pueblo, usualmente tranquila a esta hora, estaba viva con personas. Familias, veteranos, niños ondeando pequeñas banderas y perros meneando sus colas como si ellos también entendieran la importancia del día. Un escenario de madera había sido construido frente a la corte, decorado con listones rojos, blancos y azules ondeando en la brisa. En el centro de ese escenario estaba sentado Ethan Ward, vestido con una chaqueta de traje azul marino y pantalones caqui limpios, su silla de ruedas pulida hasta un brillo débil. Junto a él, como siempre, estaban Ranger, Luna, Blaze, Scout y Duke, los 5 pastores alemanes que se habían convertido en el orgullo de Oregón. Tom Harris, ahora vistiendo su uniforme completo de sheriff, estaba en el podio, su postura recta, su voz llevando calidez y gravedad sobre la multitud reunida. «Hoy», comenzó, «honramos no solo valentía, sino devoción. El tipo que no se desvanece cuando el uniforme se quita. El tipo que camina sobre 4 patas y lleva corazones más grandes de lo que la mayoría de nosotros podría imaginar». Un aplauso onduló a través del aire. Ethan bajó su cabeza ligeramente, incómodo con la atención, pero profundamente conmovido. Ranger se movió junto a él, descansando una pata suavemente en la placa de bota de Ethan como para recordarle, no estás solo aquí arriba. Tom continuó. Después de todo lo que Maple Hollow ha soportado, fuegos, pérdidas y miedo, encontramos algo mayor surgiendo de las cenizas: esperanza. Y la esperanza tiene un nombre, 5 de ellos en realidad, sonrió hacia los perros. Ranger, Luna, Blaze, Scout y Duke, nuestros 5 pastores de esperanza. La multitud estalló, aplaudiendo y vitoreando, flashes de cámaras brillando como pequeñas estrellas. Sophie Lane estaba cerca de la primera fila, su cabello castaño rojizo capturando la luz del sol. El documental que había hecho, Los Guardianes de Maple Hollow, se había convertido en una sensación silenciosa, proyectándose en escuelas, academias de policía e incluso iglesias. Sostenía su cámara ahora, aunque sus ojos brillaban tanto para ver a través del visor. Ethan bajó la mano, acariciando la cabeza de Ranger. El perro presionó más cerca, apoyando su mentón sobre la rodilla de Ethan, sus ojos ámbar reflejando el suave brillo de la luz matutina. Tom se hizo a un lado. Y ahora tenemos a alguien muy especial que le gustaría decir unas palabras. Una figura pequeña subió los escalones al escenario. Jaime Cooper, vestido con una camisa blanca limpia, su cabello peinado hacia atrás torpemente. Se veía nervioso pero determinado, aferrando un pedazo de papel doblado. El niño había crecido desde ese día nevado junto al lago. Sus hombros estaban más rectos, sus ojos más brillantes, aunque todavía llenos de la misma bondad silenciosa que había atraído a Ethan hacia él. Jaime miró a Ethan, quien asintió alentadoramente. Entonces, con una respiración profunda,
El niño comenzó a leer. «Mi nombre es Jaime Cooper», dijo, su voz temblando ligeramente. «No soy un héroe, solo soy un niño que tuvo la suerte de conocer a algunos». Miró a Ethan, luego a los perros. Cuando conocí al señor Ward por primera vez, tenía miedo de sus perros, y tal vez incluso de él. Pero con el tiempo me enseñaron algo que nunca olvidaré. La multitud se quedó en silencio. Incluso las banderas parecieron quedarse quietas en la brisa. La voz de Jaime creció más firme. Me enseñaron que los héroes no son personas que nunca caen, son los que se levantan de nuevo. O en el caso del señor Ward, quien rueda hacia adelante y sigue adelante. Me enseñaron que el valor no necesita piernas ni fuerza ni medalla. Necesita amor, fe y lealtad que nunca se rinde. La garganta de Ethan se apretó. Ranger soltó un gemido bajo, inclinándose más cerca. Jaime desplegó la última parte del papel, sus ojos brillando. El señor Ward y sus perros me mostraron que no necesitas estar de pie para luchar. Solo necesitas recordar cómo amar. Porque el amor es lo que nos salva a todos. Por un largo momento después de que terminó, nadie se movió. Entonces el aplauso vino, atronador, elevándose como una ola que parecía sacudir el suelo mismo. Tom parpadeó fuerte y miró hacia otro lado. Sophie bajó su cámara, limpiando tierras de sus mejillas. Ethan exhaló lentamente, una sonrisa suave curvando sus labios. Extendió su mano y Jaime la tomó. El niño la apretó de regreso, y la multitud vitoreó de nuevo, algunos coreando los nombres de los perros. Tom dio un paso adelante una vez más, su voz áspera con emoción. «En nombre de Maple Hollow y el estado de Oregón, presentamos esta placa de honor a Ethan Ward y los 5 pastores de esperanza por recordarnos que la lealtad es el tipo más verdadero de heroísmo», saludó, nítido y solemne. Ethan asintió, devolviendo el gesto de la única manera que podía, presionando su palma sobre su corazón. Mientras el aplauso se desvanecía y la gente comenzaba a mezclarse, Ethan permaneció en el escenario, observando la luz del sol jugar a través de la plaza. Sophie se acercó silenciosamente, sosteniendo su cámara contra su pecho. «Eso fue hermoso», dijo suavemente. «Sabes, la gente recordará este día por mucho tiempo». Ethan sonrió, cansado pero en paz. «Entonces espero que recuerden a los perros más que a mí». Sophie se rió gentilmente. «Ya lo hacen». Jaime se arrodilló junto a Ranger, quien golpeó su cola perezosamente contra el piso del escenario. «¿Crees que sabe que es famoso?», preguntó el niño. «Oh, lo sabe», dijo Ethan. «Solo finge que no le importa». La multitud lentamente se dispersó, dejando atrás risas, apretones de manos y los suaves acordes de una banda country tocando cerca del kiosco. Los perros se bañaron en la atención, aceptando palmaditas y golosinas de todas direcciones. Por una vez, incluso Blaze se quedó quieto el tiempo suficiente para que alguien lo abrazara. Cuando la tarde se desvaneció, Tom caminó de regreso al escenario, donde Ethan y los perros estaban sentados observando la multitud. El sombrero del sheriff ensombreaba sus ojos, pero su sonrisa era clara. «Lo hiciste bien, viejo amigo», dijo. «Este pueblo te debe todo». Ethan negó con la cabeza. «No, se lo debe a ellos», asintió hacia los perros. «Ellos son la razón por la que Maple Hollow todavía tiene esperanza». Tom extendió su mano. «Bueno, entonces tal vez nos debemos los unos a los otros». Estrecharon manos firmemente. Ranger ladró una vez, como aprobando el sentimiento. Para la tarde, cuando la multitud se había ido y la plaza del pueblo volvió a su ritmo tranquilo, Ethan rodó su silla hacia el borde del escenario. La puesta de sol se extendió sobre las colinas en suaves bandas de oro y rosa. Jaime lo siguió por la rampa, sosteniendo la correa de Duke, quien todavía meneaba felizmente. Sophie se paró a distancia, capturando la luz final. El momento cuando el sol tocaba las palabras talladas en el nuevo letrero de madera parado frente al hogar reconstruido de Ethan en la colina. Las letras brillaban en oro bajo la luz desvaneciéndose. Ward y los 5 pastores, donde la esperanza todavía camina.
Ethan lo leyó en silencio, sus manos descansando en las ruedas de su silla. Los perros se reunieron alrededor de él, su pelaje capturando el resplandor del atardecer. Ranger colocó su cabeza suavemente en el muslo de Ethan, ojos medio cerrados, contento. El hombre miró hacia el horizonte, su voz apenas un susurro llevado por el viento. «Una vez perdí todo», dijo, «pero Dios me envió 5 almas leales para recordarme que la esperanza nunca realmente muere». La brisa agitó los árboles, el lago brilló en la distancia, y la última luz del día permaneció en los rostros de 6 sobrevivientes que habían caminado a través del fuego y encontrado gracia al otro lado. Ethan sonrió, tranquilo, pacífico, inquebrantable. Y en algún lugar sobre Maple Hollow, el cielo se volvió dorado. Al final, la historia de Ethan Ward y sus 5 pastores leales nos recuerda que los milagros no siempre son ruidosos o repentinos. A veces llegan silenciosamente, a través de pelaje cubierto de cenizas, a través de una pata gentil puesta sobre una mano temblorosa, a través del valor de seguir viviendo cuando la vida ha tomado casi todo. Esos perros no eran solo animales, eran ángeles con patas, enviados para custodiar, para sanar y para enseñarnos que la gracia de Dios aún a veces camina junto a nosotros disfrazada como lealtad. Cuando Ethan perdió su hogar, sus piernas y su propósito, Dios no tuvo lástima de él. Le envió ayuda. 5 almas fieles que nunca se rindieron, que convirtieron el dolor en fuerza y las cenizas en luz. En cada acto de amor que damos, en cada criatura que protegemos, tocamos lo divino, porque el amor, ya sea de un hombre o de un perro, es lo más cercano a un milagro que jamás sostendremos en nuestras manos. Así que cuando la vida se sienta fría, cuando pienses que la esperanza se ha quemado, recuerda a Ethan y sus 5 pastores. Recuerda que Dios todavía trabaja silenciosamente a través de la lealtad, la bondad y las segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela para que otros puedan creer que los milagros todavía suceden. Deja un comentario con tus pensamientos. Suscríbete para más historias de fe y valor. Y que Dios te bendiga por cada acto bondadoso que hagas hoy. Escribe amén en los comentarios si crees que el amor, en todas sus formas, es el mayor milagro de Dios.